ustedes conozcan para cuando les toque estar eh, utilizando un cromatógrafo de líquidos, ¿no? Si ustedes son los que van a tener que hacer los análisis, ya conocen muy bien cómo funcionan los tipos de cromatografía. Ahora vamos a ver cómo funciona físicamente el aparato. Entonces, estos son las partes básicas de cualquier HPLC y vamos a comenzar desde los reservorios de la fase móvil. Ujú. Entonces, como les enseñaba el día de ayer en mi laboratorio, en el HPLC solemos utilizar reservorios de vidrio. ¿No? Tratamos de usar reservorios de vidrio que pueden ser totalmente transparentes o algunos de un vidrio ámbar, pero que es translúcido. O sea, yo puedo ver a través del frasco para inspeccionar visualmente el contenido del líquido, ¿sí? Ya que como vamos a ver ahorita, a veces hay fases móviles que son un buen medio de cultivo para bacterias, hongos, algas. Ajá. O también, si se deja mucho tiempo, se pueden precipitar las sales por evaporación de los disolventes o simplemente le puede caer polvo del ambiente. ¿Sí? Entonces, este vidrio eh, protege la disolución de la radiación UV, pero si también la luz visible afecta, por ejemplo, si su frasco está muy cerca de una ventana donde le dé de frente la luz del sol, en el recipiente del agua van a o deben de tener mucho cuidado, porque si lo dejan mucho tiempo, van a ver que en el fondo se empieza a hacer una capa de color verde. Y esas son microalgas que crecen en el agua. Ajá. Como no tienen movimiento, las microalgas se asientan en el fondo y ahí se empieza a ver una capa verde o a veces también es una capa de color café dependiendo de la temperatura. A las verdes crecen a una temperatura, las cafés en otra. Entonces, para que no les ocurra esto, pueden utilizar los frascos de color ámbar. Y ahí ya no pasa ni siquiera la luz visible y ya no crecen las microalgas en el fondo del frasco. Ujú. Entonces, estos frascos son suficientes para contener cualquier disolvente orgánico y cualquier fase acuosa, siempre y cuando no le pongamos sosa. Ujú. La sosa es lo único que no podemos almacenar en recipientes de vidrio, ahí hay que usarlos de plástico. Ujú. Entonces, en HPLC convencional no es muy común usar ácidos y bases fuertes, pero eso aplica para los de cromatografía iónica. Dentro del filtro, dentro del frasco va un filtro que me va a servir para retener partículas sólidas que caigan en el interior del frasco. Regularmente yo tengo que filtrar la fase móvil, ahorita vamos a ver cómo, pero si ya la coloqué filtrada en el frasco, si la dejo ahí mucho tiempo, pueden crecer organismos, puede precipitarse alguna de las sales del buffer, puede caerle polvo. Entonces, para evitar que eso que no estaba originalmente en mi fase móvil pase al sistema, tenemos estos filtros que pueden ser de acero inoxidable, como los que están aquí, solo que tienen un diámetro de poro un poco grande. Por ejemplo, estos de 10 micras, ya no me van a filtrar bacterias, pero los de 2 micras, tal vez estos sí me puedan filtrar, solo que se van a tapar más fácilmente. Ajá. Entonces, hay que verificar el funcionamiento de esos filtros, periódicamente se pueden lavar y no sustituyen el proceso de filtración de la fase móvil, que hay que hacerlo regularmente. Ajá. También hay filtros de vidrio, estos filtros son de vidrio poroso. No sé si alcancen a ver la diferencia entre un filtro nuevo, que es el de la izquierda, y un filtro usado, que es el de la derecha. Vean cómo el color se ve más amarillento en el de la derecha, porque ya tenía varios meses de uso en el agua, y aunque yo los limpie, se pueden llegar a quedar cosas insolubles
o precipitados ahí en los poros y se va manchando. Ujú. Entonces, hay filtros de vidrio, hay filtros de acero inoxidable. Por ejemplo, si voy a utilizar el cromatógrafo iónico, en este caso me parece que no traigo la foto, pero también hay filtros de plástico, ajá, de este material del PIC. Hay filtros con un plástico poroso para ponerlos, por ejemplo, en el recipiente de la sosa, donde no puedo ponerle ni vidrio ni acero inoxidable porque se corroe. Ujú. Entonces también hay filtros de plástico especiales para la cromatografía iónica. Eh, Estos filtros, vean, aquí se ve ese filtro amarillo, así se veía antes de que le diéramos una limpiadita, pero regularmente estos filtros de vidrio no son tan reutilizables como los de acero inoxidable. Estos a veces eh, se suelen utilizar o se suelen lavar una o dos veces y ya se desechan porque empiezan a dar pulsos en el equipo. La fase móvil ya no pasa homogéneamente a través del filtro y además como son más frágiles que el acero, si uno no tiene cuidado y los azota en el fondo del frasco, se empiezan a quebrar y ya, ya no filtran como debería. Ujú. Pero tal vez una o dos veces sí los podemos lavar de la misma forma que los de acero inoxidable. Vean, para eso hacemos esta secuencia. Desconectamos los filtros del cromatógrafo, los sumergimos en un vaso de precipitados con ácido nítrico al 5%. Hay quien dice que este es un ácido muy fuerte, pero está muy diluido y que puede dañar el equipo, pero yo en los, ¿qué será? 15, 16 años que tengo de experiencia usando HPLC, siempre he lavado así los filtros y a veces el sistema también lo lavo así cuando hay un taponamiento y no he tenido ningún problema. También pueden hacerlo con ácido acético diluido si no quieren usar el ácido nítrico. La idea aquí es disolver todo eso que se precipita ahí y que tal vez con el pH bajándolo se pueda disolver. Entonces con un baño de ultrasonidos lo dejamos ahí 15 minutos. Después lo sacamos, lo enjuagamos con agua desionizada. Aquí no es necesario sonicar, nada más es para quitarle el ácido y después lo sumergimos en algún disolvente orgánico, por ejemplo, metanol o acetonitrilo, y otra vez lo colocamos en ultrasonidos al mismo tiempo. Uh-huh. Con esta secuencia, sus filtros van a quedar libres de la mayoría de las partículas que quedan retenidas, pero con el tiempo hay muchas cosas que ya no se pueden limpiar y va a ser necesario cambiar de filtro. Uh-huh. Entonces, después del filtro, hay una tubería de plástico, de polipropileno, que tiene ciertos conectores que van unos hacia el filtro y otros van hacia la bomba cromatográfica. Uh-huh. Estos materiales, el polipropileno y el teflón, pueden soportar la mayoría de los disolventes orgánicos que se usan en HPLC. Ah, le puede pasar desde cloroformo hasta metanol y no le va a pasar nada. Entonces, esa tubería también hay que inspeccionarla físicamente. Un error muy común que uno a veces comete es que como son varias mangueras, o sea, por ejemplo, en una bomba cuaternaria tengo 4 mangueras de estas y el espacio es muy limitado, como vieron el día de ayer en la bomba de mi equipo, las tuberías luego se van cruzando y también a veces por descuido uno puede aplastarlas, ¿no? Sobre todo cuando movemos el equipo. Hay que verificar que no estén muy aplastadas porque si no va a costar trabajo que pase el flujo del disolvente. Ajá, es el inconveniente que tienen estas que son muy frágiles, pero son adecuadas para el manejo de estos disolventes. Entonces, la parte que sigue es la bomba. Aquí lo que es importante decir es que la bomba debe darme flujos continuos y constantes. O sea, el líquido va a ir en una sola dirección y el flujo no tiene que variar tanto, a pesar de que la presión cambie. Esa es una ventaja de estas bombas, por eso son tan caras. Si la presión sube y baja en mi equipo, el flujo me lo va a mantener constante. Entonces son bombas especiales
que soportan presiones altas. La mayoría de las bombas soportan presiones máximas en HPLC de hasta 600 atmósferas o 600 bares, más o menos equivalen a lo mismo. En pulgadas, no, en libras sobre pulgada al cuadrado, que son PSIs, ahí no me sé bien el límite superior, pero más o menos una atmósfera equivale a 14 pulgadas, 14.5, algo así. O si multiplican esto por 14.5, ya tenemos la presión máxima en PSIs. Entonces, aquí son atmósferas o bares. Por eso tengo que cuidar esos límites de presión en la programación de las condiciones. Y la tubería, como vean, dice aquí, debe tener volúmenes muertos pequeños. O sea, ya una vez que el líquido va a pasar al sistema de inyección, ahí la tubería se hace muy, muy angosta para disminuir el ensanchamiento de las bandas. Y también, al ser muy angosta, el volumen que le cabe, como es poquito, hace que los tiempos de equilibrio no sean tan largos. Entonces, en lugar de tardarme 1 o 2 horas en desplazar todos los 20 o 30 mililitros de disolvente que pudiera contener una tubería, en estas de HPLC son muy reducidas para que no me tarde tanto en desplazarlo. En la actualidad, la mayoría de las bombas funcionan de este tipo. Se conocen como bombas recíprocas. Hay algunas de jeringa que todavía se usan, pero ya no es muy común. Realmente, en la actualidad casi todas son así, bombas recíprocas, en donde tienen una cámara que funciona con estos pistones y estas válvulas de manera sincronizada. Si yo solo tuviera un pistón, cuando el pistón regresa, hace que el disolvente o se detenga o se regrese del lugar donde venía, ¿no? Entonces, para evitar esto, están estas válvulas que se conocen como válvulas check. Y vean cómo se sincronizan. Cuando el pistón se regresa, una válvula se cierra y otra se abre. Eso permite que de este lado el flujo siempre vaya en una sola dirección. Vean cómo el frasco siempre se llena. Si yo no tuviera esas válvulas, en el regreso de los pistones, el líquido haría esto, que se conoce como pulsos. Y este mismo comportamiento yo lo vería en mi línea base. Empezaría a ver señales así, y yo pensaría que son picos cromatográficos, pero en realidad es nada más el pulso que da el movimiento de la fase móvil. Entonces, esas bombas recíprocas, en la actualidad, ya su diseño es bastante complejo, pero así básicamente lo que nosotros necesitamos saber es que hay de diferentes tipos. Las más sencillas se llaman así, bombas isocráticas. Se llaman así porque solo pueden tomar líquido de un solo recipiente. Eso quiere decir que la composición de mi separación va a ser constante en todo el análisis. No importa si mi análisis dura 5 minutos o si dura 2 horas, esta bomba solo puede pasarle el líquido que está contenido aquí en este disolvente. Y como ya vimos en las clases pasadas, va a ser muy raro que con una composición del 100% de mi disolvente, por ejemplo metanol, yo logre tener una separación exitosa. Va a ser muy raro, pero tal vez sí hay algunas separaciones que necesiten solo metanol o solo agua o solo acetonitrilo. Entonces, regularmente voy a tener que preparar mezclas. Y aquí el problema recae en que esta mezcla la tiene que preparar el analista. Entonces, es muy común que cuando uno compara los tiempos de retención en el análisis realizado por 3 personas diferentes, encontremos cosas así. Si yo le pido a 3 analistas que preparen metanol agua al 50% y probamos cada una de sus fases móviles, lo más seguro es que voy a encontrar algo así. Mis tiempos de retención no van a coincidir.
A veces entre un mismo analista, o sea, si un analista es muy descuidado, este, y no se fija cómo prepara las disoluciones, que eso es algo muy común que sucede al inicio. Un día usa un matraz para preparar la disolución, otro día usa una probeta, otro día lo hace a puro ojo en un vaso que no está diseñado para eso, pero hay quienes sí lo preparan así. Y ahí es cuando no coincide esto, porque realmente nadie me asegura cuál de esos tres es el que está al 50%. Entonces, aquí voy a tener mucha variación en la preparación de estas mezclas, porque va a recaer en la persona que lo esté analizando. Alguien podría decir, pues escogemos al que sea más bueno y que lo prepare, pero el día que no vaya es cuando empiezan los problemas. Ajá. Entonces, para solucionar esto, existen bombas que se conocen como bombas de gradiente. Ajá. Y en estas bombas de gradiente hay de diferentes tipos. Las más sencillas son las que se conocen como bombas binarias, ¿no? Y se conocen así porque tienen un sistema de mezclado en el que se conectan dos líneas diferentes y es el equivalente a tener dos bombas recíprocas trabajando al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, en uno de los cabezales de la primer bomba, ahí conecto mi disolvente que pudiera ser, por ejemplo, metanol. En el otro recipiente conecto, por ejemplo, el agua, si estuviera trabajando en fase reversa. Uh-huh. Y entonces este mezclador va a darle instrucciones a cada bomba para que manden en cierto porcentaje cada uno de los disolventes que tengan, pero de tal forma que se va a mantener a la salida del mezclador el flujo de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, 1 mililitro por minuto. Entonces se les llama bombas de gradiente porque con estas bombas yo puedo hacer esas separaciones en gradiente. Regularmente la fuerza de elusión va aumentando. Uh-huh. En fase reversa aumenta cuando aumenta el disolvente orgánico. Uh-huh. A eso le llamamos gradiente de elusión. Entonces, si yo tengo 50% de agua y 50% de metanol al inicio, lo que hace este mezclador es que en una parte le entran 0.5 mililitros de metanol y 0.5 mililitros de agua. Y a la salida ya tengo el mililitro por minuto. Uh-huh. Y conforme va aumentando el tiempo, se va cerrando una válvula aquí de este lado para que entre cada vez menos agua y se va abriendo una válvula parecida del otro lado para que entre cada vez más metanol. ¿Sí? Aquí se mezclan y llegan a esta parte ya con la composición y el flujo adecuados. Ajá. Entonces, como dice aquí la diapositiva, estas bombas de gradiente también me sirven para trabajarlas en modo isocrático, como veíamos el día de ayer. Lo único que hago es que en el programa solo le doy una instrucción en esta tabla. Entonces, él entiende que siempre va a trabajar en isocrático al 50%. ¿Sí? Pero aquí, ahora sí, si hago 3 inyecciones, las 3 inyecciones van a ser muy parecidas en tiempo de retención, porque ya no dependen del analista. Uh-huh. Aquí la mezcla la hace un aparato que está calibrado. Uh-huh. Entonces, estas bombas tienen sus ventajas, pero el problema es que son más costosas, ¿no? Que las bombas isocráticas. También, yo lo que podría hacer es conectar dos bombas isocráticas. Uh-huh. Conecto dos bombas isocráticas comprando un mezclador. Eso también se puede hacer. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, hay bombas que ya traen el mezclador incluido, o si compro dos bombas isocráticas, compro un mezclador por separado, se los conecto y veo si el software que controla ese mezclador es compatible con mi equipo. Uh-huh. Entonces, hay opciones para generar esto.
Sin embargo, pues voy a necesitar más espacio porque las bombas, sean isocráticas o de gradiente, a veces ocupan el mismo espacio físico, ¿sí? Entonces, cuando tengo 4 bombas, isocráticas conectadas a un mezclador, a veces se ocupan el mismo espacio casi que el HPLC completo. Ujú. Entonces, hay opciones, además de las bombas isocráticas, vean, es fácil identificarlas porque aquí solo puedo conectar una tubería. Esta es la entrada y por arriba es la salida. Ujú. Así identifico rápido que es una bomba isocrática, solo tiene un cabezal. Ujú. Aquí tengo dos. Aquí le puedo conectar un disolvente y aquí el segundo. Esta es una bomba binaria. Ujú. Aquí, vean, tiene 3 entradas. A esa se le llama bomba ternaria. Y no me acuerdo si aquí tengo la foto, pero la bomba cuaternaria ayer se las enseñé, ¿se acuerdan? Tiene una válvula, tiene 4 orificios en los 2 arriba y 2 abajo, y en el centro, ahí es la salida donde ya va mezclado la fase móvil. Ujú. Entonces, aquí tiene 4 orificios donde se conectan 4 tubos, cada uno a un recipiente diferente, y de ahí sale la mezcla, ujú, hacia el sistema cromatográfico. Estas bombas cuaternarias son las más, potentes. Ujú. Es raro, regularmente mezclando 3 disolventes se puede separar la mayoría de las mezclas complejas, tal vez con metanol, agua, acetonitrilo, pero la cuarta línea a veces se deja como para lavado. Ajá, que eso es muy importante y ahorita lo vamos a ver. Entonces, eso ya me evita tener que estar, cambiando de recipiente y agiliza mucho el trabajo. Ujú. Entonces, esas bombas reciben su nombre por esto. Ujú. Un análisis isocrático significa la misma composición todo el tiempo. Puede ser una composición bajita o alta de disolvente orgánico. Puede ser una variación completamente lineal. Ujú. O puede ser así, algo más complejo, un comportamiento segmentado. Hay gradientes que son así, curvos, en forma cóncava o convexa. Ujú. Y se puede cambiar, o sea, se puede ajustar a las necesidades de la separación. Ujú. Entonces, lo más común es trabajar con estos, con los gradientes lineales, ujú, o con el isocrático, pero hay, opciones y a veces ya vienen precargadas en el método, más bien en el software del equipo. Ujú. Hay, por ejemplo, los de la marca Waters, además de esta tablita, ujú, aquí al lado trae un numerito. Y si buscan en el manual de ayuda, ahí va a decir qué significa ese numerito. Y ese numerito es una de estas curvas que está aquí. Por ejemplo, el lineal es el 6, el de en medio. Y luego van curvas por arriba o por abajo, y la de arriba es el 5, la de abajo es el 7, y así, ¿no? Irían hacia aquí arriba otras curvas, hasta llegar a una que sube muy rápido y ya luego se hace constante. Esta sería la 1, o llegar a otra que sube muy lento y ya luego sube muy rápido. Esta sería no me acuerdo si tiene o 9 o 10 el equipo que tenemos. Ajá. Entonces, nosotros nada más le decimos, quiero que vayas de 30% a 70 en tantos minutos, y con el numerito le indicamos cómo queremos que haga esa subida de la fuerza de ilusión. Si la hace muy, muy rápida, si la hace muy, muy lenta, o si la hace paulatinamente. Ajá. Entonces, eso tiene muchos beneficios al momento de optimizar una separación. Si de plano yo no tengo referencias de qué fase móvil me sirve para separar a mi mezcla, si es isocrático o gradiente, este, eh, yo puedo, yo puedo hacer pruebas, ajá, pero para no tardarnos tanto, lo primero es buscar los logaritmos de P. ¿Recuerdan lo que vimos? Creo que fue la clase pasada o hace 2 clases, ya no me acuerdo.
Recuerden, si sus logaritmos de P son muy cercanos, por ejemplo, si la diferencia en esos valores de log de P, mejor si lo pongo acá, si esa diferencia de log de P es más o menos de una unidad, tal vez podamos separarlos por isocrático. Si el log de P es pequeñito, hacemos un isocrático con una baja proporción de metanol, si no van a salir rápido los picos. Si el log de P es muy alto, ahí le subo la fuerza de elusión, si no me voy a tardar mucho en hacer que salgan mis picos. Ahora, si la diferencia del log de P ya es mayor a 1, yo lo que les recomiendo es que prueben primero un gradiente lineal. Cuando de plano no tenemos idea de por dónde va a salir el pico, una sugerencia que nos dicen es, pues empiece con una fuerza de elusión muy bajita, tal vez 20%, y llegue hasta una fuerza muy alta, 90%, del disolvente fuerte, por ejemplo, acetonitrilo, en fase reversa. Y dele un tiempo, pues más o menos considerable a su separación, unos 20 minutos. Entonces, programamos este gradiente, aquí ya me fui choco, pero en teoría es lineal, un gradiente lineal, y vemos en dónde salen los picos. Tal vez salgan muy rápido, pero si están bien separados, pues entonces yo ya sé que mi gradiente no tiene que llegar tan alto y tal vez lo puedo cortar aquí. Si mis picos empiezan a salir hasta por acá, tal vez no sea necesario empezar tan abajo y puedo empezar mi gradiente por aquí. Y entonces mi análisis se va haciendo más corto. Vean, creo que aquí traigo un ejemplo, es este. Vean, es la comparación de dos separaciones de la misma mezcla, pero con condiciones en isocrático, usando la misma columna y los mismos disolventes, agua y acetonitrilo. Entonces vean, con 40% de agua, perdón, y 60 de acetonitrilo, vean cómo salen bastante bien, pues más o menos hasta estos picos. ¿Ya vieron la forma? Bastante simétricos, afinados. Estos ya se empiezan a ensanchar. Vean los demás. Ya se retrasan mucho, hay mucha separación entre sus tiempos. Vean, aquí me tengo que esperar como unos 4 o 6 minutos sin que suceda nada. Y vean el último, ya sale todo embarrado aquí en la línea base. Entonces, vean cuánto me tardé, 30 minutos me tuve que esperar. Si es la disolución estándar y yo sé que tenía todos estos compuestos, pues me espero hasta que salga el último pico, pero en las muestras problema yo no voy a saber la primera vez cuántos picos salen. Regularmente hay que darle un tiempo extra para ver si no hay nada más que se retiene por arriba de mis analitos más afines a la columna. Ahora vean, si hacemos la misma separación por gradiente, en este gradiente empieza con muy poquito acetonitrilo, vean, 5%, la fuerza de elusión es muy baja, ¿sí? Ya casi llega al 100% de agua, que es la fuerza más débil, la fuerza más bajita. Entonces, quedamos que estos salen bien con 40%. Va a pasar un tiempo en el que yo alcance ese porcentaje de acetonitrilo en la fase móvil, y es todo esto. Hasta que alcanzo este 40%, que es donde aquí estos picos empiezan a salir, van a comenzar a salir poco a poco. Y vean, estos, al no retrasarse tanto, la banda ya no se ensancha. ¿Sí? Es una ventaja que tiene el gradiente. Evita el ensanchamiento excesivo de la banda cromatográfica, del pico, en este caso. Entonces, si tienen un ensanchamiento muy grande, el gradiente les va a afinar esos picos. Aumenta la señal y va a aumentar también el área, porque aquí va a ser difícil determinar dónde termina y dónde empieza el pico.
Ajá. Entonces, cuando no saben por dónde andan sus analitos, si van a salir muy rápido o muy lento, la forma de optimizar una separación es esta, probando gradientes lineales. Y vean, aquí pruebo de 10 a 90%, igual de acetonitrilo. Y le doy un tiempo al gradiente de 60 minutos. O sea, va a llegar de 10% a 90% en una hora. ¿Sí? En 60 minutos. Entonces, la pendiente aquí, pues va a ser muy bajita. La tasa de cambio del porciento de disolvente fuerte contra el tiempo es apenas de 1.33%. Y vean, yo aquí lo que observé, pues es que casi todos mis analitos salen por aquí, que serían más o menos unos 15 minutos aproximadamente siguiendo esta escala. Y del 15 al 60 ya no pasó absolutamente nada. Entonces, podría probar este mismo gradiente, pero cortarle aquí a los 30 minutos o a los 15. Ajá, y ya no llegar hasta ese 90%. Esa sería una. La otra sería evaluar cómo salen mis picos, vean. Tal vez algunos salen muy juntos, pero no se ven así muy encimados. Si quiero optimizar mi tiempo de análisis, lo que puedo hacer es inclinar esta recta. ¿No? Ahora la pendiente va a estar más pronunciada. ¿No? Voy a llegar de 10 a 90%, pero en la mitad del tiempo. Por eso la pendiente se duplica. Y vean qué hace. Hace que los picos salgan antes, sobre todo en este último es donde más se va a notar. Vean, aquí ya sale antes de los 11 minutos. Y vean, los picos se ven bastante bien separados y con una resolución bastante buena. Tal vez el par más importante sea este y se alcanza a ver ahí que todavía tiene una separación óptima. Entonces, tal vez quiera ahorrarme más tiempo, aumentamos la tasa de cambio del gradiente, ahora que suba de 10 a 90% en 10 minutos. Y vean, los 10 minutos ya andarían hasta por acá. Y vean, se recorren todos mis picos, pero ya se empiezan a encimar estos dos. Entonces, si mi objetivo es separar todos, este sería mi gradiente ideal. Pero podría ser que estos picos son de la matriz, o sea, son interferentes, no me importa si se enciman o no. Entonces, tal vez este otro sería el ideal. Y entonces, si yo quiero separarlos todos, tal vez me regrese al intermedio y ya logré mi objetivo. Y entonces así voy probando y optimizando ese gradiente para no tardarme tanto en realizar una separación exitosa. ¿No? Hasta que alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos visto. No, doctor. Entonces vamos a continuar. Vean, vamos a ver el sistema de inyección, que puede ser manual con estas válvulas de inyección, que tienen dos posiciones. Cuando están a la izquierda, están en la posición de carga. En las conexiones internas, lo que sucede es lo que yo observo aquí. La muestra entra por un canal y va llenando esta pieza que se conoce como loop, que es muy importante aquí en HPLC. Este loop tiene un volumen calibrado y prácticamente este volumen es el que yo voy a inyectar. Entonces, con que yo inyecte aquí eh, 2 veces el volumen de mi loop, es más que suficiente para asegurar que todos estos canales van a quedar rellenos con la muestra.
Ajá. O si mi loop es de 20 microlitros, con que yo inyecte 40, me voy a asegurar de que ya está lleno el loop. Cuando yo giro manualmente esta válvula a la derecha, ahora pasamos a la posición de inyección. Y vean ahí, esta válvula internamente gira y ahora la fase móvil que llega de este lado, ajá, va a desplazar el loop. Déjenme avanzarle, ahí está. La fase móvil que llega de este lado va a pasar hacia el loop y lo va a desplazar el líquido hasta la columna. Uh-huh. Eso es lo que sucede cuando yo giro esa válvula a la posición de inyección. Uh-huh. Entonces, ese loop es muy importante. Así se ve la válvula de inyección por detrás. Vean, aquí está el loop. Es este arco. La traducción de loop eh, sería propiamente rizo. Uh-huh. Porque en los primeros loops que se usaban eran muy largos. Entonces, como aquí nada más hay unos cuantos centímetros de separación, la tubería se tenía que enrollar. Uh-huh. Pero ya en la actualidad ya hay otros materiales, ya se pueden hacer tuberías un poco más anchas y ya no necesito tanto espacio para contener ese volumen. Uh-huh. Vean, aquí hay un loop de 100 microlitros, ese sí necesita ir enrollado a la válvula. Ajá. Acá hay otros de volumen diferente. Los que se usan en HPLC más o menos van hasta 200 o 100 microlitros, hasta 5 microlitros. ¿Sí? Los que se utilizan en la cromatografía preparativa, la de exclusión molecular, ya pueden ir hasta volúmenes grandes, ¿no? 5 mililitros. Uh-huh. Y recuerdan lo que veíamos el otro día, ¿no? Si 20 microlitros me dan esta banda y con 100 ya se empieza a ensanchar, pues imagínense cómo salen los picos cuando yo inyecto 5000 microlitros a la columna. Uh-huh. La columna es más grande, no se va a saturar tanto, pero eso es lo que causa la deformación de los picos a veces. Uh-huh. Entonces, estos son los loops. Cuando tengo la válvula manual, yo inyecto a través de una jeringa, uh-huh, que se parece mucho a la de cromatografía de gases. Si en su laboratorio hay cromatógrafos de gases y de líquidos, tengan mucho cuidado, no se vayan a confundir, porque si ustedes meten la jeringa de gases en el de líquidos, van a descomponer el inyector, uh-huh, porque la de gases tiene punta, tiene bisel, uh-huh, tiene una punta que está diseñada para atravesar la septa en el inyector, pero aquí yo no tengo esa septa. Uh-huh. Entonces la de HPLC es chata o cuadrada, como quieran llamarle, no tiene punta. Uh-huh. Yo puedo tocar tal vez la punta de la jeringa de HPLC, no me va a pasar nada, pero si tan solo rozo por descuido mi dedo con la punta del de gases, me voy a sangrar. Uh-huh. Entonces tengan cuidado porque se puede rasgar los sellos internos de esta válvula y se descompone. Ajá, sean muy cuidadosos con la jeringa que están usando. También tenemos los automuestradores. Ayer veíamos más o menos cómo funciona el brazo mecánico. Toma una porción de la muestra y ya una máquina es la que se encarga de hacer la inyección. Pueden ser de carrusel así, los más viejitos, y ya los que son más o menos modernos, tienen este rack en forma de placas, ¿no? Entonces, a los sistemas convencionales les caben 100 mililitros, digo 100 viales. A los más modernos, ahora hay unos que les podemos poner hasta el equivalente a unas 1000 o 2000 muestras, porque traen varias tiras o varias racks así cuadrados y vienen alineados en diferentes como cajoncitos, por así decirlo. Entonces hay un brazo que primero saca el rack y ya luego el otro brazo toma el vial y ya lo inyecta. Uh-huh. O también se utilizan ahora pocitos, ya no se usan estos viales,
se pone una porción de muestra en un pozo, la cámara del automuestreador está refrigerada para evitar que mis analitos y el disolvente se evaporen. ¿Sí? Entonces ahí nada más se saca la charola de pozos y así ocupan menos espacio físico en el aparato. Entonces, más o menos la inyección tarda en los sistemas convencionales 1 minuto y medio, tal vez 1 minuto. En los sistemas más modernos, eh, eso se ha agilizado. Ajá, ya tarda unos que serán 10, 15 segundos en hacer una inyección. Porque, por ejemplo, en los sistemas de UPLC, a veces la separación dura 3 minutos, 2 minutos. Ya prácticamente el tiempo de inyección es lo que va a durar el análisis y como que no era rentable. Ajá. Entonces, poco a poco han ido optimizando la parte mecánica de esos automuestreadores. Uh-huh. La columna, ayer la veíamos físicamente, es un tubo de acero que tiene un relleno sólido en medio. Si yo tengo dos columnas iguales sin etiquetar, no voy a tener forma de saber de qué tipo de cromatografía son. Uh-huh. Entonces, esa etiqueta es muy importante conservarla. Tiene todos estos datos mínimo, el tipo de fase, las dimensiones, el diámetro de partícula y el diámetro de los poros, uh-huh, que va relacionado un poco con lo que vimos con el área superficial de las partículas. Si entre más grande es el poro, eh, más área superficial va a tener la partícula y va a dar más retención. Uh-huh. Entonces, eh, recuerden esto. Uh-huh. No voy a intentar separar un analito con una columna y a ver qué pasa, ¿no? Ustedes ya conocen los tipos de cromatografía, conocen la serie lutrópica, conocen o pueden buscar el log de P de sus analitos. Uh-huh. Todo eso se tiene que hacer antes de escoger qué columna voy a usar, ¿sí? Porque el analito es el que va a determinar el tipo de columna que necesito y por lo tanto el tipo de cromatografía, ¿sí? Ya les dije, ahora venden kits, ¿sí?, de columnas. Te venden una de fase reversa que retiene mucho, una de fase normal que retiene mucho, otras intermedias, que no retienen tanto. Y ahí puedo pasarme tal vez una noche inyectando en las columnas, si dejo el automuestreador conectado, y veo en dónde salió mejor mi pico. Pero esos kits, pues obvio que van a salir más caro que comprar dos columnas que yo sé que sí me van a funcionar. Entonces, como es la parte importante de mi sistema, tengo que protegerla muy bien. Y lo más recomendable es colocarle antes de la columna una pieza que se llama precolumna o también se conoce como columna de guarda. Déjenme escribírselos aquí. Uh-huh. También se conoce como columna de guarda. Uh-huh. Guarda. Ajá. En inglés, le llaman así. Le llaman, no me acuerdo si va junto o no, ahorita le voy a poner un guión. Ajá. Y me faltó la de what column. Así es como la conocen. Uh-huh. Por eso la traducción, literal, así es columna de guarda, pero se conoce también como precolumna. Uh-huh. Y esa precolumna es como una columna pequeñita, uh-huh, mucho más pequeñita en dimensiones. Y su función, pues, es esa, proteger a la columna analítica. ¿Sí? Vean, en la actualidad, ya todas las precolumnas se venden en dos partes, por así decirlo. Un soporte, uh-huh, o holder, que está hueco por dentro, pero tiene el diseño adecuado para sujetar la precolumna. Propiamente esta es la precolumna. Uh-huh. Vean, es un cartucho, es es un cartucho que tiene un empaque muy parecido al de las columnas. Uh-huh. Por dentro lleva fase estacionaria y al igual que las columnas, en la entrada y la salida tiene dos filtros de acero
para evitar que la fase estacionaria se salga. Ajá, y está empacada aquí a presión. Entonces, es como una columna en miniatura y más o menos tienen un largo de unos cuantos centímetros, unos 2 o 2.5 centímetros de largo. Uh-huh. Entonces, el problema aquí recae en que tengo que usar un conector, una tubería que me va a aportar al tiempo muerto. Uh-huh. Por eso en la actualidad los proveedores ya han tratado de reducir este espacio que queda entre una columna y su precolumna. Porque antes tú tenías que buscar el conector más cortito que tuvieras y a veces el más cortito tenía esta distancia y ya luego seguía la columna. Entonces aquí los picos se ensanchaban, en cambio aquí ya salen un poco más finos porque este espacio muerto está más reducido. Uh-huh. Entonces esto se coloca aquí adentro y nos va a proteger a la columna, nos va a proteger a la columna de partículas sólidas que hayan librado el filtro de la fase móvil o de precipitados que se hayan formado por el buffer. Si yo le subo mucho la proporción de disolvente orgánico, a veces el buffer precipita. Uh-huh. Entonces, eh, también nos puede proteger no solo de cosas físicas, o sea, de precipitados, también nos protege de sustancias químicas que se retengan mucho en la fase. ¿No? Como regla general, si mi columna analítica S18 es la que separa bien mis picos, mi precolumna tiene que ser C18. ¿Sí? Eso ténganlo siempre en mente, porque si le ponen una columna diferente, puede deformarles los picos. ¿Sí? Puede deformarles los picos. O mínimo, se los va a ensanchar mucho. Ajá. Entonces, hay columnas C18, hay precolumnas C18, hay columnas de sílice, precolumnas de sílice. Ajá. Hay columnas de resinas catiónicas, hay precolumnas de resinas catiónicas. Y por ejemplo, una columna convencional de HPLC ahorita anda valiendo unos 15,000 pesos ya con IVA, aproximadamente. Pero un paquete de 4 precolumnas vale aproximadamente unos 3,000 pesos. Uh-huh. Un paquete con 4 precolumnas. Entonces, si se tapa una, la retiro y pongo una nueva y continúo con mi análisis. Uh-huh. En cambio, si se tapa una columna, pues me va a costar mucho más caro reponerla. Uh-huh. Entonces, hay analitos que vienen en la matriz y se retienen excesivamente dentro de la columna. Uh-huh. Esos analitos, con el tiempo, van a hacer que mi pico se deforme. Uh-huh. Entonces, recuerdan que cuando vimos los detectores de UV visible y hoy que vimos los selectivos, solo podemos ver las señales de lo que absorbe o emite a esa longitud de onda, a menos de que yo tenga un detector universal. Uh-huh. Entonces, hay muchas cosas que se pueden quedar dentro de la columna y yo lo voy a notar así, porque mis picos se van a empezar a deformar o también se van a empezar a recorrer. Uh-huh. A veces me salen antes, a veces me salen después. ¿Sí? Se van a mover mis picos todo el tiempo. Eso es por la columna. Hay algo de la muestra que yo no veo en mi cromatograma, pero que se queda retenido aquí. ¿Cómo evito eso? Poniéndole una precolumna. La precolumna ahora va a retener ese analito y ya no va a pasar aquí. Uh-huh. Entonces, eso también va a hacer que mis picos se muevan, pero ya no excesivamente. Uh-huh. Entonces, hay analitos que se pueden quedar aquí retenidos y ya no salen, aunque ustedes le pasen el disolvente más fuerte de la serie holotrópica, ya no salen. Y al irse acumulando, me generan esto. Uh-huh. Si yo no tengo precolumna, voy a tener que usar una columna nueva, pero si tengo precolumna, tal vez baste con cambiarla y poner otro cartuchito nuevo. Uh-huh. Entonces, aunque es un costo extra, a la larga es muy redituable
porque nos ahorra mucho tiempo de trabajo. Ajá. Entonces, siempre que, siempre que puedan, cómprenle su precolumna al sistema. Ajá. Entonces, finalmente ya llegamos a los sistemas de detección y es lo que ya vimos aquí. Ajá. Entonces, como recomendaciones generales, eh, todas aplican para el sistema, desde los reservorios de la fase móvil hasta mi detector. Ujú. ¿Qué recomendaciones generales les puedo, les puedo dar? Pues la primera es usar amortiguadores de pH solo si es necesario. Ujú. Solo si es necesario. Sí, recuerden, hay que, eh, hay que usar la fase móvil correcta, y si voy a usar el pH es porque alguno o algunos de mis analitos tienen propiedades ácido-base. Ujú. Si no la tienen, no hay necesidad de usar un amortiguador. Ujú. Ahora, si ya vamos a usar amortiguador, eh, ajustar la concentración del amortiguador. Ujú. Y regularmente puedo trabajar en concentraciones milimolares o concentraciones menores al 2%, dependiendo de cómo calculen su concentración. ¿Sí? Entonces, yo he visto por ahí y me han contado también de algunas aplicaciones que hacen, donde le ponen amortiguadores 1 molar, 2 molar, y eso hace que las sales se empiecen a pegar en la tubería, sobre todo si el equipo no lo usan tan seguido. Hay veces que hay laboratorios donde no lo usan de rutina y lo vuelven a usar, no sé, 3, 4 meses después, eh, y lo encienden y se tapa. Y es por eso, por toda la sal que le deja. Ujú. Entonces, una recomendación importante es que al momento de terminar de trabajar, si la siguiente persona que va a usar el equipo no necesita usar buffer, hay que lavar el equipo. Ujú. O sea, vamos a suponer que ustedes aquí tenían una fase móvil de composición 50% metanol y 50% del buffer. Ujú. Entonces, si ya nadie va a usar el equipo, o si la siguiente persona en usarlo no va a usar buffer, uno como buenas prácticas de laboratorio tendría que cambiar, ujú, el frasco del buffer por agua. Ujú. Agua HPLC. Ujú. Y dejar que se lave el sistema durante unos 20 minutos. Con 20 minutos es más que suficiente para desplazar todo el buffer. ¿Sí? Porque puede suceder que la siguiente persona este, utilice una fase móvil diferente, por ejemplo, acetonitrilo al 90% y 10% de agua. Le puse todo chueco, déjenme acomodarlo bien. Ujú. ¿Sí? O más acetonitrilo, 95% de acetonitrilo. Ujú. Porque sus picos se retienen mucho. Si esta persona no sabe que ustedes usaron una concentración de buffer muy alta, esos buffers no son tan solubles en acetonitrilo y se le va a tapar el sistema. Ujú. Y ya va a perder mucho tiempo en volver a comenzar su análisis. ¿Sí? Entonces, se supone que hay procedimientos, hay reglamentos y eso, pero luego por las prisas, la gente se lo salta.
Si tienen tiempo suficiente, mi recomendación es que empiecen a trabajar con pura agua y metanol unos 15 minutos y ya luego le pongan su buffer. Ujú. Así, si antes tenía un disolvente no compatible, no se les va a tapar el sistema. Ujú. Porque a veces, sobre todo mis exalumnos, cuando ya entran a trabajar y eso, a veces me escriben y me dicen, oiga, es que mire lo que pasó, yo conecté mi columna, le puse mi fase móvil y se tapó. Dice, pero yo no le inyecté nada. Y ya le dije, pero el que trabajó antes de ti, ¿cómo lo dejó? Y dice, ah, no, pues no sé. Y ya pregunta y, no, pues tenía tetrahidrofurano que todavía disuelve menos el buffer. Le digo, pues por eso, le digo, le tenías que quitar primero el tetrahidrofurano con tu fase móvil sin buffer y ya luego le pones el buffer. El problema es que eso lleva más tiempo de análisis y pues luego por las prisas de obtener rápido el resultado, nos tardamos más, ajá, en arreglar el equipo y todo eso. Sí, pero siempre que puedan, háganlo y va a ser beneficio no nada más por ustedes, sino también para el mismo sistema. Y esto aplica para todo el sistema. Al pasar estos 20 minutos solo agua con disolvente orgánico, estamos limpiando todo, la bomba, el sistema de inyección, la columna y el detector, ¿sí? Porque si el detector se queda mucho tiempo con buffer, se seca y se pega la sal a la celda y es un trabajo bastante difícil destapar una celda. Ujú. Y la celda por sí solita cuesta, no sé, entre 40,000 y 70,000 pesos según el detector. Entonces uno se arriesga mucho a romperla si no tiene la habilidad manual adecuada o si no podemos pagar el servicio para que vengan y nos la arreglen, ujú, el personal capacitado. Entonces, si hacen esto, van a proteger todo su equipo. Ujú. ¿Qué otra recomendación es importante? Este, Dejar el sistema, incluyendo la columna, con un mínimo de 30% de disolvente orgánico. Ujú. Esta recomendación es muy importante y siempre que puedan, llévenla a cabo, aunque les tome más tiempo de trabajo. ¿Sí? Porque si dejamos la tubería con 10% de metanol, con 20% de acetonitrilo, no y no usamos el equipo pronto, o sea, no sé, una semana o tal vez dos, si se queda así el equipo, van a empezar a crecer en la tubería microorganismos, ¿sí? Y esos microorganismos van a ir formando biocapas en los tubos de plástico y en los de ya propiamente la parte cromatográfica, que son las tuberías delgaditas, las van a empezar a taponar. También van a crecer en la columna. Si yo pudiera ver de frente la columna, lo que observaría es un orificio así, pero el diámetro interno es mucho más pequeñito. Uh-huh. Entonces, por dentro va el conducto que propiamente es la columna y lo de afuera es nada más la protección de acero. Entonces, aquí adentro hay un filtro de acero que se va a empezar a tapar. Así como el filtro que les enseñé hace rato de la fase móvil, así se va a empezar a tapar aquí el inicio de la columna. Uh-huh. Entonces, si yo lo dejo por lo menos con 30% de disolvente orgánico, aunque se vaya evaporando poquito, es suficiente para evitar que los microorganismos crezcan. Ajá. Entonces, esa es una recomendación importante. La otra es siempre filtrar su fase móvil, sobre todo si su frasco de la fase móvil ya no es nuevo. ¿Sí? Regularmente cuando el frasco es nuevo, así yo apenas lo destapé, puedo usar la fase móvil así directo en el equipo. Uh-huh. Hay laboratorios en donde, por ejemplo, como en el mío, no sé, entre todos mis alumnos, si usan los dos HPLCs en todo un día,
se deben de gastar, no sé, como unos 200 mililitros de fase móvil. Ujú. Entonces nosotros compramos frascos de galón, ¿sí? Entonces hay que estarlos abriendo y cerrando y en ese tiempo se les puede olvidar y los dejan abiertos y le entra polvo. Ujú. Entonces cuando es nuevo, sí puedo tomar y conectarlo directo al equipo, pero si voy a estar abriendo y cerrando, mejor lo filtro porque en el ambiente, si no está muy limpio, hay mucho polvo que va a empezar a causarme problemas. Ajá. Hay laboratorios donde eh, los equipos se usan todo el día, tienen soporte de energía para trabajar toda la noche, por eso son tan caros los equipos. Y entonces lo que hacen es que conectan directamente este frasco de galo, porque ahí se va a quedar conectado siempre al equipo, y lo más seguro es que ese galón en unos 2 días ya se lo terminaron. Ujú. Porque ahí los equipos se usan de manera rutinaria. Ujú. Entonces, otra recomendación importante es eso, siempre filtren sus disolventes, eh, siempre filtren sus disolventes para que no tengan problemas de presión. Siempre filtrar fase móvil, le voy a poner así. Ujú. Y aquí mismo viene una muy importante que es revisar la compatibilidad del filtro con el disolvente. Ajá. Entonces hay filtros que son de nylon, esos soportan más o menos la mayoría de los disolventes, tanto orgánicos como acuosos. Hay otros que son de acetato de celulosa, que esos no soportan disolventes orgánicos y se van a deshacer cuando ustedes le pasen el acetonitril o el metanol y en lugar de filtrarles les va a contaminar su fase móvil. Ajá. Entonces revisen siempre la compatibilidad del filtro del disolvente. Y lo mismo aplica para la fase móvil y para las muestras. ¿Sí? Siempre antes de colocar mi muestra en el automuestra o antes de tomar líquido, hay que filtrar la muestra. ¿Sí? Y estos consejos les van a servir para que no tengan problemas al momento de trabajar en el equipo. Y uno de los principales problemas, pues, es un aumento en la presión. Uh-huh. Entonces, hay que trabajar en los valores límites. ¿Sí? Hace rato les dije que la bomba soporta hasta 600 atmósferas. La presión máxima de las columnas es de aproximadamente 400 atmósferas. ¿Sí? Así que, aunque su bomba soporte más presión, en el método, quien me va a establecer la presión máxima de trabajo es esto, la columna. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando alcanza esa presión máxima? La bomba se detiene. Uh-huh. Y al detenerse, la presión empieza a caer. ¿Sí? Entonces, es un seguro de protección para el sistema, ¿no? Principalmente para la columna. Si supero esa presión, el empaque interno se va a comprimir tanto que ya no va a haber forma que el líquido salga del otro lado. Uh-huh. Entonces, estos consejos generales son los que yo les sugiero que tomen en cuenta, háganse ahí su procedimiento y vean qué cosas pueden cambiarle a su rutina de trabajo y van a ver que no van a tener tanto problema en cambiar los filtros, en andar destapando las columnas, todo eso. Uh-huh. Y van a agilizar mucho su rutina de trabajo. Uh-huh. Por ejemplo, dependiendo de los equipos, en el que les enseñé el día de ayer, aquí traen un filtro de protección, uh-huh, que es un filtro de teflón. Y ese filtro, el fabricante nos recomienda que lo cambiemos cada mes. Se cambia una vez al mes, según lo que dice el fabricante. La verdad es que como nosotros no usamos fases móviles tan complejas, tratamos de evitar el buffer lo más que se pueda y eso nos ahorra mucho en costos y tiempo de manejo del equipo, pero a veces no se puede, ¿no?
Entonces, nosotros regularmente lo cambiábamos cada 3 meses. Ujú. Y ya nos ahorrábamos un poco de dinero, ¿sí? Porque así lo teníamos que cambiar, no sé, 4 veces al año, en lugar de cambiarlo, 12 veces. Y las refacciones, la verdad es que no están tan baratas. Pero hubo un tiempo en el que, se nos tapaba muy seguido y anduvimos, viendo cuál era el motivo, y el motivo era que nos habían cambiado de laboratorio a un lugar donde la temperatura promedio en esta época del año, por ejemplo, el año pasado, en esta época, marcaba 37 grados el termómetro. Sí, imagínense ahí los pobres alumnos, sobre todo con la bata y el calor que desprenden los equipos. No solo los equipos se empezaban a apagar, porque los equipos deben de tener una temperatura de trabajo más templada, unos 25 o casi 30 grados, para que funcionen bien. Aquí ya no alcanzaban a disipar el calor y se apagaba, pero sobre todo lo que veíamos era que la fase móvil del buffer se hacía muy turbia de un día para otro. Uh-huh. Y entonces este filtro se nos empezó a tapar casi diario y ahí fue cuando dijimos, no, pues algo tenemos que hacer. Entonces lo que hacemos es quitar el reservorio del agua cuando terminamos de trabajar y le pasamos una mezcla de 50% de metanol con agua a todo el sistema. Uh-huh. Esto al alumno, por ejemplo, o al analista, le agrega otros 20 minutos de trabajo en el equipo. Uh-huh. Pero créanme que nos ahorraba a veces hasta 2 horas de estar destapando el filtro, estar purgando todo el sistema, ver dónde más se hizo el taponamiento. Uh-huh. Entonces, habrá que considerarlo para evitar estas cuestiones, ¿sí? El agua tratamos de usar un frasco pequeñito, que casi nos la terminemos pronto, y cuando nos sobra, lo que hacíamos era que la guardábamos en el refrigerador, entonces así bien tapada, y al otro día dejábamos que se atemperaba y ya la volvíamos a conectar. Y por ejemplo, ¿en qué mes del año estamos? Ya estamos en junio. Eh, yo tengo alumnos que entraron a trabajar conmigo en enero y el otro día les pregunté, les dije, ¿algún día me han visto cambiarle este filtro? Y me dijeron, no, nunca. O sea, vean, ya llevamos 6 meses sin tener que cambiar ese filtro. Ujú. Entonces, es muy notorio porque cuando se tapa, luego la presión sube. Ujú. Pero no sube poquito, o sea, un día está marcando, no sé, 50 atmósferas de presión y al otro día que ya se tapó, se sube hasta 400 y la bomba se detiene. Ujú. Entonces es bastante notorio ver cuando el filtro ya no funciona. Y con eso, pues ahorramos en costo y en tiempo, ujú, porque así ya el alumno ya no detiene su trabajo. Entonces, esta es otra recomendación que les doy. Ujú. Si pueden, si no pueden controlar la temperatura en su laboratorio, ahora ya estamos en un laboratorio diferente, es muy pequeñito, realmente solo caben los equipos y queda por ahí una mesita, ¿no? Donde mis alumnos ahí se andan coordinando, pero bueno, fue el lugar que nos destinaron para trabajar. Y bueno, tiene aire acondicionado, entonces ya podemos controlar de mejor forma la temperatura, no es tan caliente como en el otro edificio, y a veces luego así me preguntan, ¿no? Oye, ¿por qué escogiste ese laboratorio? Le digo, pues era eso o que se quemaran mis equipos. Ujú. Pero poco a poco, ahí nos vamos acoplando a este nuevo espacio y hasta ahorita, vean, los equipos trabajan bastante bien, siempre que los sepamos cuidar. Ujú. Entonces, ya para terminar con el curso, les voy a hablar rápido, ujú, de esto que es la preparación de muestras enfocada al análisis cromatográfico moderno. Sin embargo, esto que les voy a mencionar aplica de la misma forma para el HPLC, para la cromatografía de gases, para, no sé, la espectrofotometría UV visible, la absorción atómica. Ajá. Vean, aquí hay un reporte, creo que era del 2002, algo así,
pero la tendencia sigue siendo la misma. Son las partes del análisis químico divididas según el tiempo que consume. Ujú. Y vean cuál es la parte que consume más en analizar una muestra, es el procesamiento de la muestra. Más de la mitad del tiempo se me va a procesar la muestra. ¿Cuál es el que le sigue? El manejo de datos, que ahora con las computadoras y todos los algoritmos, se ha hecho más ágil. Ujú. Pero estos dos son los que consumen mayor tiempo en un análisis. La toma de muestras o la recolección de las muestras no es tanto. Y hacer el análisis, vean, ujú, es lo que menos tiempo consume. Entonces, si yo puedo mejorar esta parte, voy a mejorar mucho el tiempo en el que voy a hacer a obtener mi resultado. Ujú. Pero al mismo tiempo, vean, acá hay otra gráfica donde ahora lo que nos presentan es cuáles son las fuentes de error generadas durante un análisis. Ujú. Aquí dice análisis cromatográfico, pero la mayoría de ellas aplican para cualquier otra técnica de análisis. Y vean cuál es la que genera mayor error en un análisis. Otra vez el procesamiento de la muestra. Entonces, regularmente el procesamiento de la muestra lo hace el analista. Hay algunos intentos por automatizar algunos métodos de preparación de muestra, pero no se pueden analizar todas las muestras de forma automática. Sobre todo es más fácil hacerlo con los líquidos, pero para un sólido, una pasta, por ejemplo, un semisólido, a fuerza necesito a alguien que esté transfiriendo la muestra o el extracto de un equipo a otro. Uh-huh. Entonces, eh, a veces, para hacer bien el análisis, pues uno necesita estar bien capacitado. Ajá, tener bien en cuenta o tomar bien en cuenta todos los pasos críticos de esa preparación de la muestra. Pero pues como les decía hace rato, si pongo a tres analistas y van a preparar diferente la fase móvil, pues para hacer el procesamiento de la muestra, pues luego es una variación muy alta, ¿no? Entonces, si no puedo hacer que los analistas se capaciten suficientemente porque lleva mucho tiempo que alcancen ese grado de entrenamiento para hacer un, lo que sí puedo hacer es utilizar métodos sencillos para hacer el procesamiento de la muestra. Ajá. Entonces, si logro disminuir esto, hacer mi método más fácil y hacer mi método más rápido, pues voy a aumentar mucho el análisis que voy a hacer. ¿No? Voy a tener menos errores y voy a hacer más muestras, analizar más muestras en el mismo periodo de tiempo. Uh-huh. Vean, las otras fuentes de error importantes es debido al analista, al operador del equipo, ¿no? Uno se descuida y dice, no era así mi gradiente, en lugar de 90%, ahí se me fue y le puse 80. Uh-huh. Y ya luego hablamos de los que en lugar de ponerle metanol, le pusieron un frasco de acetonitrilo, ¿no? Pero bueno, a eso se refieren todas estas fuentes de error. Uh-huh. También puede ser por las columnas, se van desgastando. Uh-huh. Se puede contaminar mi muestra, incluso a veces por los mismos guantes o la ropa de trabajo. Hay algunos materiales muy baratos que no tienen un control de calidad tan cuidado y pueden desprender fácilmente volátiles o plastificantes, por ejemplo. Uh-huh. Puede haber errores por introducción de la muestra, eso se soluciona con el automuestrador o con el uso de algunos métodos como el estándar interno para corregir la señal. Eh, Errores por el tipo de cromatografía. Uh-huh. Yo quiero separar un analito por un tipo de cromatografía que no es la adecuada. Uh-huh. Entonces, aunque se separe de las señales, mi pico queda así, muy deforme, y aún así lo integro. Uh-huh. Eso es porque estoy escogiendo mal el tipo de cromatografía. Uh-huh. Errores en la integración, porque yo no sé si mi pico termina aquí o si termina hasta acá. Y ya fallas en la calibración del instrumento, pero vean, son los que menos aportan para el error a comparación de estos dos. ¿Sí? Entonces, en la actualidad, en el proceso analítico, que a veces uno cree que no, pero está contemplado desde el muestreo,
la conservación de la muestra, porque no todo se puede hacer en tiempo real, el análisis, y antes hay un paso importante que le llamamos preparación de muestra. Esa preparación de muestra consiste en aplicar diferentes métodos según las características físicas de mi muestra. Por ejemplo, para las muestras líquidas, la más conocida es la extracción en fase sólida, aunque la más usada incluso en nuestros tiempos, esta técnica ya tiene unos 70 años que se desarrolló, pero la más usada a veces sigue siendo la extracción líquido-líquido, donde se gastan varios litros de disolventes orgánicos no miscibles con agua y a veces hasta son tóxicos, ¿no? Como el tolueno, el cloroformo. En cambio, esta técnica sustituye muy bien a esa extracción líquido-líquido. Como es una técnica muy buena, esa técnica de extracción líquido-líquido, ahora lo que se ha hecho es tratar de miniaturizarla y ahora podemos hacer la microextracción líquido-líquido. Como su nombre lo indica, ahora la proporción entre mi muestra y los agentes extractantes es muy alta, ¿no? De tal forma que a veces con unos cuantos microlitros de disolvente orgánico puedo hacer la extracción y es una forma más ecológica de trabajar, genero menos residuos, aunque siguen siendo tóxicos. Hay otras más novedosas, como la extracción en gota, que es muy parecida a la extracción líquido-líquido. Ahorita vamos a ver rápido cada una de ellas cómo se lleva a cabo. Hay una variante de esta, de la extracción en fase sólida, que se conoce como Ketchers o Quechers en inglés, y nosotros también le llamamos así, extracción en fase sólida dispersiva, que realmente es lo que es. Pero bueno, la empresa que la patentó y la desarrolló le dio este nombre y pues así hay que llamarla, sobre todo cuando usamos sus productos y el mismo procedimiento. Pero cuando uno conoce de estas técnicas, podemos saltarnos algunos pasos y comprar los reactivos y los materiales por separado, no precisamente en sus kits que venden, y entonces ya no le llamamos quencher, le llamamos dispersión, extracción en fase sólida dispersiva, ¿no? Esta otra que también no es tan nueva, la microextracción en fase sólida, y que es muy, muy útil. Esta es más útil en cromatografía de gases, o bueno, se usa más en cromatografía de gases, pero también es útil aquí en cromatografía de líquidos. Y la última es la extracción con barra de agitación, que ahorita vamos a ver, es un proceso muy sencillo. Para las muestras sólidas tengo otras opciones, tengo la dispersión de matriz en fase sólida, que es una variante de la extracción en fase sólida. Esta se usa para los líquidos viscosos y para las muestras sólidas. Tengo la extracción asistida por microondas, donde uso microondas especiales para hacer digestiones y extraer una mayor cantidad de los analitos de muestras muy complejas, como por ejemplo músculo de, de animales, o pueden ser, se me fue el nombre de las biopsias, por ejemplo, eh, sangre, suero, mezclas así muy complejas, o muestras de suelo, que es una matriz muy, muy compleja. Entonces también hay otra variante que es la extracción con líquidos presurizados, que utiliza un equipo bastante sofisticado, en donde prácticamente el líquido se transforma o adquiere propiedades de fluido supercrítico y de esa forma difunde a través de la muestra sólida de una forma más eficiente que con que con las microondas, y puedo hacer extracciones exhaustivas, sacar todo el analito que me interesa de una matriz muy compleja. Y la otra es una que se conoce como extracción asistida por ultrasonidos, que puede usarse con una energía alta, con una sonda, o con una energía baja, por ejemplo, con un baño de ultrasonidos, que es muy útil para desgasificar, por ejemplo, la fase móvil en HPLC. Ujú. Entonces, vamos a ver de forma rápida cada una de ellas. Y, y en estas semanas, la semana que sigue voy a dar un taller presencial en la FES Cuautitlán de HPLC. Van a ser 5 días trabajando en el HPLC. Los invitaría al curso. De hecho, creo que alguno de ustedes sí se inscribió ahí, pero ya está saturado.
pero como algunos me han seguido preguntando si hay cupo, yo creo que voy a abrir otra semana, pero ya sería a finales del mes de julio. Si quieren, les comparto la información al rato y si les interesa este, inscribirse, pues los veo por allá en Cuautitlán. Eh, y en la siguiente semana, ahorita no me acuerdo de las fechas, pero de este lunes al que sigue, voy a dar un curso de esto, de los métodos de preparación de muestra. Entonces vamos a empezar con esta, que es la extracción en fase sólida, que se usa para muestras líquidas, líquidas que no sean muy viscosas. Entonces se puede usar tal vez sangre diluida o suero diluido, leche diluida, miel diluida. Si quiero pasar esas tres por el cartucho, no se va a poder. De entrada van a quedar todas embarradas aquí. Entonces, estas están hechas para agua, refresco, líquidos así más ligeros. Entonces, es prácticamente como una cromatografía en columna de lecho abierto, pero miniaturizada. Aquí uso unos cartuchos que son más o menos de largo de la palma de mi mano, unos 5 o 7 centímetros. Y hay de diferente tamaño. Entonces lo que hacemos es que aquí le ponemos un absorbente sólido, por ejemplo el C18, ¿sí? Y le ponemos aquí 2 filtros de plástico, y es plástico poroso. Esos filtros se conocen como Fritz, así se le da el nombre. Y es plástico poroso. Entonces evitan que el absorbente sólido se salga, y los 2 filtros, el de arriba se presiona para que quede bien empacado aquí, que no queden huecos. Entonces, esta técnica se lleva a cabo con una serie de pasos que son bastante sencillos. Al cartucho, primero lo acondiciono. ¿Cómo lo acondiciono? Si mi muestra que voy a pasar es acuosa, si voy a analizar una muestra de agua, lo que hago primero es pasarle un disolvente que tenga una fuerza de elusión alta. Vamos a poner aquí el ejemplo de que este es un absorbente C18. Entonces lo acondiciono pasándole primero un disolvente con fuerza alta, por ejemplo, metanol. ¿Eso para qué me va a servir? El metanol me va a servir para activar las cadenas de C18. Pasándole metanol, me voy a asegurar que en la partícula de C18 las cadenas van a estar totalmente extendidas. Después le voy a pasar un disolvente que sea lo más parecido a mi muestra, a mi matriz de la muestra. Si aquí tengo agua, le paso agua. Si tengo agua a pH 3, le voy a pasar, después del metanol, agua a pH 3. ¿Sí? Si tengo en mi muestra agua con 10% de metanol, acá le paso agua con 10% de metanol. ¿Sí? Trato de simular el ambiente que va a tener mi muestra problema, para que cuando yo pase al siguiente paso, que es de carga, el líquido de mi muestra va a ser igual al que tiene aquí mi absorbente. Entonces, la fase C18 va a interaccionar y va a retener a los analitos que sean afines. Los compuestos que son totalmente polares van a seguir de largo y ya los eliminé de mi muestra. Entonces, vamos a suponer que cada figura me da un pico cromatográfico. Aquí tengo un cuadrado verde, 2 círculos, un azul y un amarillo, y un triángulo verde. Si yo inyectara mi muestra original y yo pudiera separar todas esas señales, yo vería un total de 4 picos. Voy a invertir cierto tiempo en hacer que se separen. Pero vean, aquí ya eliminé uno de esos componentes, que es el menos retenido. Ya eliminé este. ¿Qué sigue? El siguiente paso, vean, dice lavado. Aquí lo que hago es que le voy a pasar una mezcla de un disolvente con una fuerza más alta que mi muestra. Por ejemplo, tal vez metanol al 20%. Ya tiene más fuerza eluyente porque ya tiene disolvente orgánico, pero aún así el disolvente acuoso es el que predomina. Entonces, si paso ese líquido por aquí,
de estos interferentes que están débilmente unidos al C18, los voy a eliminar. Uh-huh. Y entonces, si yo pudiera recuperar lo que está aquí, ya solo vería prácticamente dos picos, porque ya eliminé a este que también está débilmente retenido. Uh-huh. Entonces, ahora voy al último paso que se llama elusión o recuperación. Uh-huh. Y entonces, aquí ya le agrego un disolvente con una fuerza más alta. Uh-huh. Por ejemplo, metanol al 80%. Uh-huh. Tengo que asegurarme que esta fuerza es suficiente para sacar de ahí a los analitos de interés. Esto ya no lo mando a los residuos, esto lo guardo en un vial y esto es lo que yo analizo en el HPLC. ¿Sí? HPLC, ahora me quedo aquí abajo. Uh-huh. ¿Y cuántos picos esperaría ver yo aquí? Pues nada más uno. Aunque este es un caso meramente hipotético, ¿no? La realidad es que siempre voy a extraer otras cosas que son afines a mi analito, pero ya no me va a costar tanto trabajo separarlas. Uh-huh. Y vean quién se quedó acá en el absorbente, el último pico, que era el que se retenía más. Uh-huh. Entonces, tal vez puedo aumentar la fuerza de mi fase móvil y hacer que ese pico no se retrase tanto. Entonces, tengo varias ventajas aquí. Limpio mi extracto, hago mi separación más sencilla. Y otra de las ventajas importantes es que yo concentro mi muestra, porque aquí yo le puedo pasar a los cartuchos varios mililitros de muestra. Por ejemplo, 100 mililitros de agua. Uh-huh. Y los analitos que se retuvieron aquí, que estaban en estos 100 mililitros, los puedo recuperar hasta con 1 mililitro de metanol al 80%. Entonces, vamos a suponer que yo aquí tenía 1 miligramo de analitos por 100 mililitros. Ahora pasé a tener ese miligramo uh-huh, en un solo mililitro. O sea, aquí tendría 1 miligramo por mililitro. En cambio acá, 1 entre 100 es 0.01 miligramos por mililitro. Uh-huh. Si yo inyectara mi muestra directo al HPLC, si esto lo inyecto directo al HPLC, pues imagínense el pico que yo tendría, un piquito así. Pero si yo inyecto esto al HPLC, es como si estuviera 100 veces más concentrado, pues ahora voy a ver mi pico fácilmente. Uh-huh. Y esta es una ventaja de todos estos métodos de preparación de muestra. Uh-huh. Por ejemplo, el que sigue, vean, se llama microextracción líquido-líquido dispersiva. Sigue los mismos principios de la extracción líquido-líquido, pero en lugar de usar mililitros del disolvente de extracción, por ejemplo, tetracloruro de carbono, aquí regularmente usamos microlitros, de 500 microlitros hacia abajo. Regularmente esto se hace en un tubo de centrífuga de los de 15 mililitros o de los de 50, dependiendo el volumen de fase acuosa que tengan en su muestra. Entonces, yo tengo que generar una dispersión, una turbidez de este volumen pequeñito en esta muestra acuosa. Y para hacerlo, le agrego unos mililitros, tal vez 1 o máximo 2 mililitros de un disolvente de dispersión, que regularmente es acetona o metanol. El metanol todavía es un poco soluble con el tetracloruro y también es soluble con el agua. Sirve de alguna forma como de puente, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, hago mi mezcla, uh-huh, la inyecto directamente así en el agua, eso genera una turbidez, o la agito en un agitador vortex o en el ultrasonido, y voy a generar una nube de gotitas de
disolvente orgánico en el agua. Esto aumenta muchísimas veces la superficie de contacto y hace que la extracción sea más eficiente que estar agitando con la mano el embudo de extracción. Después se centrifuga, regularmente estos disolventes son más pesados que el agua, y podemos introducir aquí directo la aguja del HPLC, porque yo solo necesito unos 40 microlitros de este extracto. Tomamos 40 microlitros y los inyectamos directo al sistema cromatográfico. Entonces, imagínense, si aquí yo tengo unos 15 mililitros de muestra y mis analitos pasaron a concentrarse en 500 microlitros o en un volumen menor, pues otra vez la respuesta va a aumentar. Entonces, esta es una ventaja de estas técnicas. Esta que se llama microextracción en gota, se puede usar en dos modos. En el modo que está a la izquierda se llama head space o espacio de cabeza, que sería la traducción literal, pero como suena medio raro, regularmente aquí le llamamos así head space. Entonces, aquí utilizamos un disolvente orgánico que es especial. Debe de ser no muy viscoso, pero no debe de caerse tan fácilmente como por ejemplo el acetonitril o el cloroformo, que en cuanto saco la gotita aquí de la aguja, solito por el peso de esos disolventes, la gravedad los hace que se desprendan de la aguja. Aquí son disolventes orgánicos, no miscibles con el agua, pero más ligeros. Entonces, vean, este modo de head space se utiliza para los analitos volátiles. Entonces lo que hago es que pongo una porción de mi muestra en una de estas ampolletas y la caliento, ya sea en un baño de agua o directo en una parrilla, si la disolución no, el disolvente no es muy volátil. Hay que calentarlo de tal forma que yo me acerque a la temperatura de ebullición de estos compuestos volátiles. Entonces, esto se sella, se pone una tapa con unas pinzas, se sella herméticamente y tengo una ampolleta como donde vienen los medicamentos, ¿no? Que uno se aplica o que alguien nos aplica. Entonces, utilizamos una jeringa que es como la de cromatografía de gases, tiene bisel, puede medir unos cuantos microlitros y vean, con una gota de entre 1 y 8 microlitros, introducimos la aguja, empujamos el émbolo y hacemos que esa gotita quede aquí expuesta. Y lo que va a suceder es que estas moléculas volátiles se van a empezar a disolver en esta gotita. Después de cierto tiempo que se optimiza, que son unos cuantos minutos, retraemos el émbolo para regresar la gota al interior de la aguja, sacamos la jeringa y así lo inyectamos al sistema cromatográfico. Sobre todo si es de cromatografía de gases. En el de líquidos a veces hay que diluirlo un poquito para regular la fuerza eluyente. Pero en cromatografía de gases puedo inyectar directo ese volumen y obtengo el resultado. Entonces, toda la matriz de la muestra queda aquí. Y prácticamente aquí solo extraje lo que es volátil. Mi cromatograma va a salir más limpio, no va a tener tantos picos de interferentes. Si mis analitos no son volátiles, puedo sumergir la aguja en el agua o en la muestra y ahí con cuidado exponer la gota. Aquí es un poco más difícil porque regularmente aquí le ponemos una barra de agitación para que el agua se esté moviendo, pero si la fuerza es muy alta, se desprende la gota. Entonces, hay que optimizarla, pero es más ecológica y concentramos más al analito. Estas son los cueches, la dispersión, la extracción en fase sólida dispersiva. Entonces, esta consiste en que yo tengo un tubo, es un tubo de centrífuga así de 50 mililitros, de estos con forma cónica, y trae un absorbente, trae un absorbente adecuado. Entonces, aquí se usa un poquito diferente, porque aquí el absorbente no va destinado a retener a mis analitos en un primer inicio. Entonces, regularmente aquí se puede trabajar de dos formas. O utilizo un absorbente
que retenga los analitos interferentes y en la disolución líquida va a quedar mi analito. Entonces aquí no se usa para extraer al analito, se usa para limpiar. Por ejemplo, le pongo un disolvente de extracción, una cantidad del absorbente que ahí me recomienda el fabricante, lo agitamos en el vórtex y al centrifugarlo, los interferentes van a quedar retenidos en este sólido. Y aquí en este sobrenadante va a quedar nuestro analito. Entonces ya solo transfiero una alícuota de esta disolución al vial y lo pongo en el automuestreador para que sea inyectado. Entonces así es como se usa esta extracción en fase sólida dispersiva. Si se dan cuenta es la extracción en fase sólida pero sin el cartucho. Me permite eliminar los analitos con el uso más de los interferentes, con el uso de un absorbente y un disolvente adecuado. Entonces es muy parecida. Otra que es muy utilizada y se parece a la extracción en gota es esta, la microextracción en fase sólida. Es casi igual que en la gota, solo que aquí la aguja por dentro lo que tiene es una fibra. Y esa fibra es la que va a retener a los compuestos volátiles. Si yo pongo mi vial otra vez a calentar para volatilizar a los analitos, y en ese vapor que se me forma, el vapor entra en contacto con la fibra y los analitos quedan ahí absorbidos. ¿Sí? Esta tiene la ventaja de que es la única técnica en donde yo no necesito ningún disolvente de extracción. ¿Sí? Aquí en esta ampolleta, lo único que tengo, vean que es mi muestra. No le agrego ni metanol, ni más agua, ni ácido, ni nada, no le agrego nada. Por eso esta es una de las técnicas de preparación de muestra más ecológicas que existen. Entonces, retraigo el émbolo, vuelvo a meter la fibra a la aguja y esta fibra soporta bien las temperaturas del inyector de cromatografía de gases. Puedo meter la aguja, exponer la fibra y la temperatura del horno, como es más alta, esa sí puede evaporar a los analitos que se adhirieron a la fibra o se absorbieron y ya van separándose aquí. Pero también se puede usar en HPLC. Puedo colocar la fibra en un disolvente adecuado para que los desorba, pero el problema es que ahí se me vuelve a diluir mi analito. O si no, hay una interfase que venden en donde simula este inyector, solo que no se calienta. Entonces aquí exponemos la fibra, por aquí viene la fase móvil desde la bomba, desorbe aquí a mis analitos y los manda directo a la columna, a través de una serie de válvulas. Entonces, hay opciones para trabajar con esto. Esta es la extracción en barra de agitación. Es muy sencilla de hacer, vean, es una barra de las mosquitas que llamamos, las barras de agitación magnética, solo que tiene una cubierta especial. Tiene un material que va a ser afín a los analitos. Entonces hay materiales polares y no polares, dependiendo de la naturaleza del analito que yo voy a separar. Entonces es tan simple como poner la mosquita, agitarla a cierta velocidad y durante cierto tiempo que se optimiza. También puedo optimizar la temperatura del líquido y los analitos se van a empezar a adherir a esa capa externa de la barra. Después con una barra de estas, una atrapamoscas, la saco de ahí y la sumerjo en un disolvente que regrese a mis analitos a la disolución. Por ejemplo, si aquí tenía agua, aquí tal vez la disuelvo, no la disuelvo, sino la coloco en acetonitrilo, y eso hace que los analitos se desorban y pasen otra vez al líquido, y ya de aquí inyecto al HPLC. Entonces es muy sencilla de hacer, pero sí tiene que optimizarse en ciertas partes. Hay otras variantes para las muestras sólidas, vean. Yo no puedo pasar un volumen de sangre por el cartucho de extracción en fase sólida, se me va a tapar, se va a quedar todo embarrado, pero sí podría mezclar esa sangre con un absorbente sólido, lo homogenizo en un mortero, lo empaco en un cartucho vacío, donde aquí abajo tengo un frit,
para que no se salga mi mezcla. Y después le pongo otro frito aquí encima para empacar el cartucho. Entonces, a esto se le llama dispersión de matriz en fase sólida, y de aquí en adelante son los mismos pasos de la extracción en fase sólida. Vean, le agrego un disolvente que tenga una fuerza de elusión baja, por ejemplo, 20% de metanol, para eliminar los interferentes más polares de la muestra, y después le subo la fuerza al disolvente para recuperar a mis analitos, 80% de metanol. Y todo el exceso de la matriz se queda aquí. Entonces, al final recupero aquí a mis analitos y los inyecto al HPLC o al cromatógrafo de gases. ¿Sí? Entonces, esta la hemos usado y se ha usado desde hace casi, no, unos 35 años, con muestras de músculo de pescado, o sea, todo lo que sea sólido. Músculo, cerebro, no sé, polvos, suelo, ajá, biomasa. Entonces, todo lo que sea sólido se puede mezclar. Y los absorbentes que usamos son iguales que en extracción en fase sólida y en HPLC, C18, sílice, alúmina. Ajá. Entonces, hay otros que necesitan aparatos más caros, más sofisticados. Estos de la extracción asistida por microondas, lo que hacen es que en la partícula sólida de mi muestra, el sólido contiene cierta porcentaje de agua, y lo que hace en las microondas es que calientan esas moléculas de agua que están en el interior de la muestra sólida, y entonces cuando el agua empieza a hervir, libera la energía y la va transfiriendo a todo el sólido, de tal forma que se revienta, y así es como expone cada vez más la matriz y se va degradando con una mejor forma que nada más molerla en el mortero. Entonces aquí hay una transferencia de masa más eficiente por la energía que dan las microondas. Sucede todo esto, vean, el disolvente penetra en la muestra, las microondas la calientan para romperlo, hasta llegar a la liberación del analito de toda la matriz del soluto y recupero la fase líquida, que es la que analizo. Aquí hay un ejemplo de un horno de microondas, son bastante caros y tienen un módulo de radiofrecuencias con el cual puedo aumentar o disminuir la frecuencia de las microondas según la muestra que yo tenga. Entonces, aquí arriba tiene un condensador para que el disolvente no se vaya a evaporar. Entonces, no es un horno de microondas convencional como algunos piensan. Entonces, el de líquidos presurizados funciona parecido, pero aquí, además de trabajar a altas temperaturas, trabaja a presiones también muy altas. Y es más o menos parecido. El disolvente aumenta la capacidad de difundir a través de la muestra. Entonces, la temperatura genera todos estos beneficios, rompe la matriz, mejora la interacción del disolvente con la muestra, y la presión hace que la temperatura de ebullición aumente. Por eso lo seguimos teniendo en forma de líquido a temperaturas arriba de sus puntos de ebullición normales. Entonces, estas ya se hacen con equipos más sofisticados, son muy aparatosos, porque llevan varias válvulas, bombas, tanques de aire, refrigerantes para enfriar el sistema, y la muestra se empaca sólida aquí en esto que se conoce como celda. Sí, es una celda que tiene una carcasa de acero inoxidable que soporta esas presiones altas, y por dentro lleva un cartucho en donde se van a generar la extracción. Y ya finalmente los ultrasonidos, eh, lo que hacen es que forman en el agua un fenómeno que se llama cavitación, en donde se van formando pequeñas gotitas de aire con los ultrasonidos, y esas gotitas al irse juntando y hacerse más grandes, aquí adentro van acumulando energía, y entonces cuando esa burbuja que ya alcanzó cierto tamaño se revienta, libera esa energía, y esa energía interacciona con mi muestra. Entonces, en este baño, los ultrasonidos se transmiten a través del líquido
donde está el sólido, con un disolvente de extracción en el recipiente, pero es una energía muy débil, no es tan fuerte. Si quiero mayor fuerza, hay un aparato que se conoce como sonda de ultrasonidos, en donde igual tengo un equipo de radiofrecuencias que controla la frecuencia de sus ultrasonidos. Tengo una sonda que está conectada al aparato y la punta de esta sonda es la que va a emitir los ultrasonidos. Se sumerge en la muestra con el disolvente de extracción y aquí los ultrasonidos se emiten directamente sobre el recipiente. Solo hay que tener cuidado aquí porque es una energía tan alta que de entrada, si yo tocara esa sonda, se van a dar una quemada bastante seria. Afortunadamente la sonda es pequeñita, entonces no va a ser tan peligroso, pero sí va a dolerles mucho y la sensación va a durar varios días. Y, y también si no cuidamos la energía, a veces puede llegar a descomponer a nuestros analitos, ¿sí? Entonces hay quien piensa que su muestra no trae al analito, que trae otras dos cosas. Pues más bien la energía es demasiado alta y se están rompiendo hasta los enlaces de la molécula original. Entonces, cada una de estas me ayuda a hacer más eficiente la extracción del analito de la muestra y además me elimina todo lo de la matriz. Muy pocas veces se puede diluir la muestra e inyectarla, ¿no? A menos que el analito esté muy concentrado. Por ejemplo, si fuera un enjuague bucal donde voy a medir etanol, pues tiene un porcentaje considerable de etanol. Ahí sí nada más lo diluyo y lo inyecto, ¿no? Por ejemplo, en cromatografía de gases. O por ejemplo, en una tableta de aspirina. Tomo una porción de la tableta y va a tener varios miligramos de ácido acetil salicílico. Lo diluyo y lo inyecto al sistema. Entonces, si quiero medir, por ejemplo, cocaína en la orina de alguien, pues lo más seguro es que si inyecto la orina directo, la concentración va a ser tan bajita que no la voy a poder ver en mi aparato. Además de que todas las cosas que lleva la orina, sabrá Dios si saben ahí del aparato o no. En cambio, si extraigo y preconcentro con estos métodos, puedo hacer mi análisis más rápido y sobre todo aumentar la señal y la sensibilidad de mi método. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Entonces, en el No, curso que les doctor. decía, vamos a ver algunas de estas técnicas. Vamos a ver la extracción en fase sólida, la microextracción líquido a líquido dispersiva, la microextracción en fase sólida, o la dispersión de matriz en fase sólida, y hay una que viene en el cartel, pero ahorita no me acuerdo. A ver, ¿cuál era? La agitación en barra, esa no, porque no tengo barras de esas. No, hay otra que se me está yendo, pero bueno, es una de las que están aquí, ¿no? Entonces, si les interesa, les mando el cartel y podemos, ahí todavía quedan algunos lugares disponibles para el curso que va a ser dentro de 2 semanas. Ujú. Y por lo pronto, pues ya con esto terminamos nuestro curso. Les agradezco que se hayan conectado porque como les decía, con estos cursos reunimos ingresos extraordinarios que sirven para a veces reparar los equipos de la sección o para mantener los equipos que el CONACYT nos compra, como el cromatógrafo de gases masas que les enseñaba ayer y el UPLC que espero que ya en estas semanas también quede instalado. Eh, Espero que haya cumplido con sus expectativas y les voy a pedir un favor, les voy a mandar una encuesta, va a ser totalmente anónima, entonces van a venir ahí una serie de preguntas de opción múltiple, si me hacen el favor de contestarlas. Ese va a ser el único requisito para que reciban su constancia. Yo voy a empezar a tramitar sus constancias la próxima semana, pero les voy a ser sincero, voy a hacer todo lo posible porque salgan en estas últimas 2 semanas, pero tenemos el inconveniente de que se atraviesan las vacaciones administrativas. Entonces, la parte de hacer las constancias ya no depende ni de mí ni de mi jefa, que es la que tiene que solicitar el trámite,
pero créanme que vamos a estar insistiendo para que nos la manden antes de irse de vacaciones y no se las vamos a poder mandar ya casi hasta principios de agosto. Ujú. Pero denme chance de preguntar y de insistirles en eso, ¿no? Que no van a estar esperándose 2 meses a su constancia. ¿Sí? Entonces, la encuesta va a ser anónima. Nada más al final, mándenme por correo una imagen de que ya el mensaje final que les sale, ¿no? De gracias por contestar y eso. Mándenmelo por correo y ya con eso sabré que sí la llenaron. Y va a venir una parte de comentarios en general, ¿sí? Ahí lo que ustedes consideren necesario, sobre todo qué cosas les gustaría que se hubieran tocado más a fondo en el curso, porque tal vez podemos hacer un curso más especializado en ciertas cosas eh, y otras cosas que se puedan mejorar, ¿no? Porque es nuestra idea seguir ofertando este curso, pero tratar de hacerlo cada vez mejor. Entonces, con su ayuda podemos hacerlo también. A quienes se inscribieron en el curso de la próxima semana, les mandé ayer un correo con la ubicación y todo eso. Los veo por allá la próxima semana. Y a los demás, pues espero que en algún momento podamos coincidir de manera presencial. Entonces, no me queda más que agradecerles a ustedes, agradecerle al CONACYT por el apoyo que nos da, también a los proyectos de la UNAM, que nos permiten hacer nuestra investigación. Entonces, si alguno de ustedes tiene algo más que quisiera agregar, si no lo quiere hacer aquí directo, ya tiene mi correo. Si necesitan más tiempo de acceso a los videos, ustedes me avisan ya que se acerque la fecha que les escribí en el correo para ver si el servidor todavía me los va a mantener ahí en ese espacio. Si no veo si tengo espacio en otra de mis cuentas, ahí lo puedo pasar. Si algún día uno de los links no funciona, con toda confianza escríbanme. Yo voy a conservar los videos, los vuelvo a subir a otra dirección y se las comparto, ¿sale? Entonces, les doy las gracias por haberse inscrito y nos vemos pronto en el curso o con alguna de las otras actividades que tengo. Ujú. Que les vaya muy bien y cualquier duda, ahí seguimos en contacto. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. profe. Gracias, doctor. Ujú. No. Gracias, Que igualmente. tenga